La gloria son las perfecciones de Dios. Dios tiene infinitas características, indescriptibles. Bueno, todo eso es la gloria de Dios. Pero también se manifestó físicamente la gloria de Dios y también mostró el carácter divino como Dios encarnado. Bien, vamos a nuestro texto el día de hoy y vamos a observar dos elementos, dos cosas del verbo. Hemos visto que el Logos es la gloria del Padre. Ahora estudiaremos que el Logos es la gracia del Padre. Y en tercer lugar, leeremos que el Logos es la verdad del Padre. El verbo es la gloria del Padre y hoy estudiaremos el Logos es la gracia del Padre. Después de que hemos leído que el verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria como del unigénito del Padre, leemos la segunda parte del versículo 14 y vemos esta palabra importante que dice lleno de gracia y de verdad. Dos palabras muy importantes dentro del texto bíblico. La gracia es el regalo de Dios y esta gracia la utiliza, esta palabra es la palabra caris, la utiliza el apóstol San Juan solamente 4 veces en todos sus libros. Él escribió 3 cartas, el Evangelio, Apocalipsis, pero solamente la utiliza 4 veces esta palabra. Y estas 4 veces las utiliza en estos versículos 14, 16 y 17 de Juan capítulo 1. Observe, por ejemplo, en el versículo 14, lleno de gracia. Observe el versículo 16, dice, de Jesús reciben gracia sobre gracia. Ahí lo utiliza 2 veces. Versículo 17 enseña que la gracia vino de Jesús. La gracia significa gracia, favor, buena voluntad, regalo no merecido, que se concede de manera gratuita por parte de Dios. La Biblia de Estudio de las Américas la define de esta forma. La gracia es el favor gratis e inmerecido de Dios para con los hombres, para redimirlos de sus pecados. Son actos de amor, misericordia y bondad para con los que no son dignos. Bueno, ¿de qué está hablando esto? De que el único que merecería algo bueno sería Cristo. Y sus enemigos, que son malos, no merecerían nada bueno. Sin embargo, por el hecho de que Dios les concede salvación, es un acto de amor gratuito de Dios, por misericordia de Dios, para beneficio de los enemigos de Dios, de los pecadores. Entonces, eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Si nosotros quisiéramos entender un poquito más sobre la aplicación de esta palabra gracia, podríamos ir a Romanos capítulo 5 y encontrar que solo en Cristo es como llegamos a recibir esta gracia y llegamos a un lugar, a una posición en la que Dios derrama más gracia, gracia sobre gracia. Observe Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el verbo allí? Importante, tenemos. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. ¿Por qué la tenemos? Por el sacrificio del Señor Jesucristo.
Versículo 2. ¿En quién? ¿A quién se refiere en quién? En Jesucristo también, y vea otra vez ese verbo, tenemos entrada por la fe, y vea esa palabra, a esta gracia. La construcción de esta oración se está refiriendo a que es algo así como una bahía. Fuera de la bahía hay una tormenta, pero cuando entra al barco a la bahía encuentra la paz. Pero no solo la paz, Cristo nos trae a la paz con Dios, a la paz con los demás y a la paz interior, pero no solo la paz, sino el versículo 2, ¿cuál es la palabra que dice? Importante. Gracia. Tenemos entrada a la gracia, a las bendiciones, a los favores. Solo en Cristo recibimos favores, beneficios, bendiciones que no merecemos. Así que el sacrificio de Cristo es la obra de gracia que Dios nos da. Él murió, dice Juan 1:13, para convertirnos en hijos de Dios. Solo por recibir y creer en Cristo, Dios nos da el poder y el derecho para convertirnos hijos de Dios. Solo entonces los que son hijos de Dios son los que han recibido la gracia de Dios. También dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, usted conoce ese texto de memoria, que la salvación es ¿por qué? Por gracia. Solo por gracia. Son actos de bondad de Dios para personas que no son dignas, que son pecadores. También en Romanos capítulo 6, versículo 14, 19 y 22, se nos enseña que por la gracia de Dios ya no estamos bajo la ley, o los romanos, los judíos, ya no están bajo la ley. Los que han creído en Cristo ahora están bajo la gracia, dice Romanos 6, 14. En 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8, Dios da la capacidad a cada cristiano para que pueda ser útil, para que sirva. Él dice, 2 de Corintios 9, 8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, vea esa palabra, abundéis para toda buena obra. El que es hijo de Dios, el que ha recibido la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que ha recibido a Cristo, que es la gracia de Dios, esa persona abunda en buenas obras. Ese es resultado de que ha recibido la gracia de Dios. También, cuando alguien ha recibido la salvación, cuando alguien ha recibido la adopción de Dios por gracia, también esa persona es fortalecida en su debilidad. El apóstol San Pablo, en 2 de Corintios, le escribe a los corintios que él tenía un aguijón en la carne y que 3 veces le suplicó a Dios que le quitara ese aguijón. Y la respuesta del Señor en 2 de Corintios 12:9 es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que cuando el creyente está débil, cuando se siente inepto, incapaz, incompetente, cuando reconoce que no puede vencer ni a Satanás, ni al mundo, ni a su propia pecaminosidad, y recurre a la gracia de Dios, entonces se manifiesta el poder de Dios para fortalecerlo y vencer al mundo, a Satanás y al pecado. Entonces, en Cristo, que es la gracia de Dios, recibimos adopción de Dios, salvación, santificación,
capacidad para servir, fortaleza para enfrentar los pecados y también oportunidades para edificar a otros, oportunidades para edificar a otros. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 29, el que es cristiano recibe capacidad para que no salga de él ninguna palabra corrompida, no salga de él palabra corrompida de su boca, sino que solamente pronuncia palabras para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Lo que estamos entonces encontrando es que Jesucristo, el Verbo, es la gloria del Padre, es la gracia del Padre, pero número 3 también es la verdad del Padre, la verdad del Padre. Regresemos a nuestro texto y observemos la parte final del versículo 14, Juan 1:14, y ahora detengámonos en la palabra verdad. Dice Juan, vimos, refiriéndose a Cristo, al Verbo, su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y vea, lleno, pleno de gracia y pleno de verdad. Jesucristo es pleno, solamente Él es verdad. En Él no hay error, en Él no hay equivocación, en Él no hay mentira, nunca hay ignorancia. En Jesucristo solo hay verdad absoluta, eterna, inmutable, universal y constante. En Cristo solo hay verdad. En Él no hay mentira. Y luego Juan apóstol escribe, versículo 15, refiriéndose a Juan el Bautista. Recordemos que Juan nunca pone su nombre en este evangelio, en este libro, y las veces que aparece la palabra Juan se refiere a Juan el Bautista. El autor dice, Juan dio testimonio de él, del Verbo, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. En ese momento Juan Bautista no conocía quién era el Mesías, no sabía quién era el Redentor, pero solo estaba repitiendo el mensaje que había recibido de Dios. Y sonaba así como misterio, el que viene después de mí es antes de mí. Pero cuando lo conoció, le dijo, no, yo no te puedo bautizar. Quien necesita ser bautizado por ti soy yo. Y el Señor Jesús le dijo, no, obedece, haz lo que recibiste como orden, como mandato. ¿Por qué Juan dice que el que viene después de mí, o sea, viene después de mí es Jesucristo, es antes de mí? El que viene después de mí, Jesucristo, nació 3 meses después que Juan el Bautista, según el libro de Lucas. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, llegó María, ¿sí? Y Juan se revolvió en el vientre de Elizabeth, porque reconoció que María era la mamá del Salvador. Nació Juan y después, 3 meses después, nació Jesús. Entonces Jesús es menor que Juan. Sin embargo, aquí Juan dice, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno. Jesús no es creado. Jesús es antes de la creación del universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice la palabra principio es que en ese instante Dios empezó la creación. Pero el que creó todo lo que existe fue Jesucristo. Jesucristo estaba en la eternidad pasada con el Padre. Por eso Jesucristo es antes que Juan. Y luego lo explica con otras palabras.
dice Juan, porque era primero, Jesús era primero que yo. No solo en tiempo, sino en autoridad. Jesucristo es Dios. Versículo 16, porque de su plenitud, de la plenitud, la palabra plenitud se refiere a un recipiente que está hasta el borde, lleno, saturado, repleto. Tomamos todos, y vea otra vez las palabras, y gracia sobre gracia, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, y otra vez vemos la palabra verdad, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, aquí encontramos la palabra verdad, que es la palabra aletheia en griego, y significa realidad, lo verdadero, donde no hay error, ignorancia o equivocación. Dice que por Jesucristo vino la verdad, porque Jesucristo está lleno, repleto, saturado de la verdad. Realmente Jesús es la verdad. El origen de la verdad, la fuente de la verdad es Jesucristo. El propósito de la verdad es Jesucristo. Pero aquí hay una referencia al Antiguo Testamento, versículo 17. La ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Bueno, el autor pareciera como que se equivocó. Debería haber escrito, Dios dio la ley por medio de Moisés, como que sonaría más fácil para nosotros. ¿Por qué pone hasta el final dado, que es el verbo? Bueno, la ley fue dada, Dios dio la ley. La ley, pregunto, ¿será expresión de la gracia de Dios? No, la ley no es expresión de la gracia de Dios. La ley es expresión de la verdad de Dios. A través de esta verdad, Dios les enseñó a los judíos qué tan justo, santo, perfecto, puro, limpio es Dios. Santo, santo, santo. Él es apartadísimo del pecado. A través de la ley, Dios les mostró qué tan pecaminosos eran los judíos, infieles, idólatras, mentirosos, engañados, hipócritas. Bueno, todo lo que dice el Antiguo Testamento de ellos. Para mí, expresiones como las que dice Jeremías, que parece burra montés en celo, que anda corriendo para allá para buscar a los Baales, me recuerda esa inclinación de todos los seres humanos por la superstición. Para todo andan buscando amuletos, andan buscando objetos, andan buscando creencias prácticas, la superstición y la idolatría. El crear diosesitos es lo más común para el ser humano. La ley fue dada para que los hombres supieran que tienen un corazón engañoso más que todas las cosas y perverso, y que es imposible poder acercarse a Dios, que hay una gran distancia entre Dios y el hombre. Si usted quiere recordar, podremos buscar en algunos textos de la Biblia que la ley no fue dada para llevarnos a Cristo. Busque Gálatas capítulo 3, versículo 24. La ley de Moisés fue para que los judíos entendieran, llegaran a la conclusión que nunca podrían ser justos, santos y puros ante Dios por ningún esfuerzo, por ningún ritual, por ningún mérito, por ningún sacrificio. La ley fue dada para que llegaran a la conclusión de que únicamente Dios, que es poderoso, podía justificarlos, podía purificarlos, podía santificarlos.
Solo por la gracia de Dios podrían ellos tener acceso al trono celestial. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestra niñera para llevarnos, vean allí, la ley fue para que las personas dijeran, no puedo alcanzar el estándar que Dios exige en su ley, pues entonces la única esperanza es Jesucristo. Todos los judíos debieron haber entendido eso y llegar a buscar al Mesías, al Redentor, al Salvador prometido por Dios desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, declarados justos por la fe. También en Romanos capítulo 3, versículo 20, se enseña que además la ley no fue dada para declarar justo a nadie, sino para que las personas comprendieran sus pecados. Así que las enseñanzas de Moisés enseñan la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, vean, es el conocimiento del pecado. Ahora, en la ley, dice el versículo 21, en la ley y en los profetas se anticipó a Jesucristo. Siempre Dios les estuvo dando la esperanza de un Redentor, que es Jesucristo. En Hebreos capítulo 10, dice, versículo 1, porque la ley, también vuelve a enseñar esto, porque la ley, Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, pero no teniendo la imagen misma de las cosas, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos, hacer santos, hacer justos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, Jesucristo está hablando aquí, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, esa ley, para establecer esto último. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. La ley nunca puede quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué? Con una sola ofrenda, Jesucristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta es la verdad de Dios.
Y esta verdad fue establecida en la ley y los profetas. Por lo tanto, la ley siempre estuvo apuntando hacia Jesucristo. Pero los judíos, en lugar de creerle a Dios, creyeron a sus razonamientos, creyeron a sus sentimientos, se miraron al espejo, vieron su justicia propia, su sabiduría propia y dijeron, Jesucristo no es Dios. Y lo rechazaron. ¿Por qué Juan está escribiendo esto? Porque Dios lo mandó a que les explique con paciencia a los judíos, a los gentiles, a todo mundo. Jesucristo es la gloria de Dios. Jesucristo es la gracia de Dios. Jesucristo es la verdad de Dios encarnada. Es Dios en cuerpo humano. Créanlo. Jesucristo mostró su gracia al estar dispuesto a morir por los pecadores, sustituyéndolos, ocupando su lugar en la cruz del Calvario, recibiendo toda la ira del Padre, para que los pecadores fueran declarados justos, santos, puros y sin mancha. ¿Puedes creer eso? ¿Quieres creer eso? Esa es la verdad de Dios, esa es la gracia de Dios. Por eso para el hombre le suena como locura, no lo puede entender, ni lo quiere entender. Quiere decir, no, es que yo tengo que hacer algo, es que tengo que hacer penitencias, es que tengo que hacer algunas cosas, rituales, sacrificios o algo. Y Dios dice, solo con un sacrificio es posible ser declarado justo. No hay nada, otra oportunidad, no hay otro camino, solo un sacrificio, el de Jesucristo. Cree. El Logos es la gloria, la gracia y la verdad de Dios. Y si crees tendrás vida eterna. Un autor que se llama Archibaldo Robertson escribió: la teología de Juan es aquí descrita mediante las palabras la gracia y la verdad. Es gracia en contraste con la ley, tal como Pablo lo expone en Gálatas y Romanos. Pablo había hecho de la gracia un lugar común del cristianismo antes que Juan escribiera, porque Pablo terminó más o menos sus cartas en el año 67, segunda de Timoteo, pero Juan escribió su evangelio más o menos en el año 85. Entonces Juan ya tenía todo el Nuevo Testamento. Es verdad, en oposición a las herejías gnósticas y de otros tipos, como lo muestra Pablo en Colosenses y Efesios. Estas dos palabras describen de manera adecuada dos aspectos del Logos. Y Juan deja de emplear los términos logos y charis, que es gracia, pero se aferra a aletheia, que es verdad, aunque en las ideas comunicadas por estas tres palabras subyace toda la extensión de su evangelio. Fin de la cita. Jesús demostró que Él y el Padre son uno. El texto de Juan dice, al Padre nadie lo vio jamás. ¿Y por qué no lo vio? ¿Acaso Moisés no lo vio en Éxodo 32 y 33? No lo vio. No lo vio porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios ha sido manifestado en forma de fuego, en forma de nube, en forma de resplandor. Pero Juan está diciendo aquí, a Dios nadie lo ha visto. Jesús es la gloria de Dios y Jesús es la imagen y la plenitud de Dios. Si usted busca allá adelante en Juan 14:9, el Señor le dijo a Felipe, cuando Felipe decía, bueno, ¿y cómo vamos a encontrar el camino
¿Cómo vamos a llegar al Padre? En Juan 14:9 Jesús le dijo a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y vean esta afirmación: el que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesucristo encarnado, Jesucristo humano, Jesucristo hombre que andaba allí con Juan, que andaba con Pedro, Jacobo, Andrés. Es Dios, es Dios. Hoy estamos aprendiendo que Jesucristo es la gloria de Dios, es la gracia de Dios, es la verdad de Dios encarnada. ¿Cómo vamos a contestar ante esta afirmación de Dios, ante esta enseñanza de Dios? ¿Cómo vamos a contestar? ¿Indiferentes? Ah, sí. Qué interesante. ¿En oposición? ¿No quiero creer? El apóstol Juan escribió todo esto para que nuestra respuesta sea de fe, que creamos, que confiemos, que dependamos de estas verdades. El Señor Jesucristo hizo la advertencia a los judíos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. La única respuesta que debemos dar es arrepentirnos de nuestros pecados y venir a suplicar misericordia a Dios, confiando en el sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo. Quienes ya lo hemos hecho, estamos disfrutando de gracia sobre gracia. Y los que no lo han hecho, hoy son llamados para que vengan ante Cristo, confíen en Él, entreguen su vida y reciban vida eterna. Oremos. Te alabamos, Padre, y te damos gracias por la compasión con la que nos has mirado. Realmente nuestra vida en el pasado era de ignorancia de quién eres tú y cómo podíamos vivir de manera gozosa, disfrutando de la paz y el amor tuyos. Gracias por tu salvación, gracias por el poder que nos da tu Santo Espíritu para enfrentar la vida diaria. Gracias por la esperanza con la que vivimos de la vida en tu presencia, en la eternidad futura. Y Padre, te rogamos que toques los corazones de las personas que aún no se han entregado en tus manos, que les ayudes para que reconozcan que han estado separados de ti, alejados en gran distancia, que por más que se esfuerzan y rezan no les sirve de nada eso, que solamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es como pueden ellos reconciliarse contigo. Es la única forma como pueden pagar sus pecados. Cristo en lugar de ellos. Te rogamos que les ayudes para que clamen a ti por perdón y tú los salves. Y Padre, ayúdanos a vivir con esta certidumbre de que Cristo es nuestro Señor, es la expresión de tu amor, de tu gracia, de tu salvación.